visitan en este tiempo, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. A los que nos están y escuchando por las redes sociales, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, que hemos entendido en este tiempo y estamos siendo edificados, entendiendo, valga la redundancia, que más allá de la estructura física en la que nos podemos encontrar, el Señor nos ha mandado a edificar una casa espiritual, porque eso es lo que somos. Una vez que el Señor nos alcanzó, porque ninguno de nosotros alcanzamos al Señor, el Señor nos alcanzó a nosotros. El Señor nos corrió y nos alcanzó. Y una vez que le hemos conocido, nosotros nos hemos abrazado a Él y hacemos bien en poder estar aferrados a Jesucristo, el único que puede traer salvación a nuestras vidas, porque dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien haya salvación. Solo Jesús es el puente, solo Jesús es el sumo pontífice, Él es el puente que puede acercarnos a Dios. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y a Él hemos venido a honrarle, y en esta mañana especial, en este tiempo maravilloso donde no solo nos acercamos a la casa de Dios para rendirle adoración, sino para ser ministrados por su palabra, para poder comer de Cristo en el orden espiritual. Por eso la mesa que representa al Señor, la mesa en la cual Él mismo nos mandó a que podamos recordarla, porque es una mesa donde nosotros recordamos y celebramos la muerte del Señor, porque en esa muerte nosotros hemos hallado vida, pero es una muerte que luego trajo resurrección, porque para que nosotros podamos resucitar primeramente necesitamos morir con el Señor, porque entonces con Él mismo resucitaremos en el día postrero. Y la mesa, entre muchas otras cosas, representa justamente ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, donde hay un partimiento del pan, que es el cuerpo del Señor. Por eso dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Pero también la copa, el vino, representa su sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados y para que nosotros podamos tener acceso a su presencia. Mire qué impresionante, qué maravilloso lo que hemos venido a celebrar. Por eso usted no tiene que tener cara de velorio, tiene que tener cara de fiesta, porque la muerte que nosotros estamos celebrando dice que nosotros tenemos que anunciar su muerte hasta el día de su venida. Entonces anunciamos la muerte del Señor, porque esa muerte, ese sacrificio a nosotros nos dio vida. Gracias a Dios que envió a su Hijo, gracias a Dios Padre que envió a Jesucristo para que nosotros podamos tener redención, para que podamos tener perdón de pecados, para que podamos alcanzar misericordia y para que un día podamos estar delante del Padre, delante de su presencia para siempre. Amén. De hecho, al título del mensaje en el día de hoy le he puesto "En la mesa para siempre", porque esa es la promesa de Jesucristo, que nosotros vamos a estar en la mesa del Padre para siempre. Hemos estado ministrando lo que significa una casa espiritual, que no es simplemente una asistencia a un lugar físico, no es simplemente una asistencia a una actividad. Nosotros como hijos de Dios hemos sido transformados en el orden espiritual. Por eso el lugar al que asistimos, la casa de Dios, es un lugar espiritual. Es un lugar donde la edificación de la iglesia se hace visible, se hace palpable, donde nosotros por medio de la palabra tenemos la posibilidad de que nuestra fe sea aumentada, y conforme es nuestra fe nosotros vamos a proceder. Entonces cada vez que venimos a la casa de Dios a escuchar su palabra, nosotros estamos creciendo en fe, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Amén. A modo de introducción tengo la versión Reina Valera 1960, el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, y también vamos a leer el verso 13. Dice de esta forma, y si lo tiene me dice amén. ¿Lo encontró? Juan capítulo 1, dice de esta forma, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que hay una transformación que solamente hace el Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos comprender que ya no solo tenemos a nuestros padres biológicos, sino que tenemos un Padre de los espíritus que es Dios. Un Padre eterno, un Padre espiritual, un Padre que nos dio, nos engendró como hijos. Si nosotros entendemos la verdad de ser hijos, entonces vamos a comprender lo que significa paternidad espiritual. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de estos días que viene por delante. Y hoy en la mesa del Señor quiero aperturar que la paternidad de Dios es una paternidad sobrenatural, excelente, buena, que viene justamente a dignificar al hombre, que lo hace mejor, que justamente por medio de su palabra y por medio de esa paternidad, que no es una paternidad natural, que es una paternidad perfecta. Por eso nosotros tenemos que acercarnos al Señor confiadamente. Entonces el Señor anula todas las demás cuestiones que quizás no fueron de la manera correcta, pero también que nos da la posibilidad a nosotros de manejarnos de la manera correcta. Porque muchos de nosotros, mejor dicho, todos somos hijos. Alguien nos engendró. ¿Amén? ¿Te lo cree? ¿Verdad que sí? No estoy diciendo ninguna revelación que no alcance el entendimiento de cada uno de nosotros. Pero también hay dos órdenes que quizás no caímos, y entiéndame bien, por favor, no se ofenda. No caímos quizás en la mejor familia o no ejercieron una paternidad de la mejor forma. Puede pasar, es más, quizás no tuvimos la posibilidad de que eso sea de esa forma. Pero bendito sea el Señor que Él sí se acercó a nosotros. Y dice su palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te levantará y te recogerá. Entonces la asistencia de Dios como Padre, cubriendo todas las áreas que quizás nosotros no pudimos tener. Vaya a saber por qué, y no voy a poner en tela de juicio nada de esas cosas. Pero qué bueno es que nosotros podamos acercarnos a Dios como Padre y que podamos entender lo que fluye y lo que se desprende de la paternidad espiritual. Es muy, pero muy importante que la iglesia comprenda estas cosas, porque dice que los padres de aquellos tiempos, los hijos de aquellos tiempos para los cuales vino el Señor, porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tanto, dice la Escritura, más a todos los que le recibieron. ¿Dónde están los que le recibieron al Señor? Y qué bueno que en esta mañana, si hay alguien, yo no los conozco, algunos sí, algunos no, que no haya recibido al Señor en su corazón, esta es una buena mañana, un buen tiempo para abrir nuestro corazón y recibir al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Padre. Un Padre bueno, un buen Padre, alguien que cubre todas las facetas de nuestra vida para nuestra bendición y para que nos vaya bien. Porque un Padre, naturalmente, y teniendo esa bondad, esa naturalidad por la cual fue engendrado con ese fin y con esa función, un Padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y yo digo amén. Entonces, sea cual fuese la situación que nos aconteció, que nos tocó vivir, la idiosincrasia de la cual vivimos o de la cual venimos, qué bueno que Dios hoy viene a cubrir, a sanar, a hacernos entender aún a nosotros, hoy, ya no solo como hijos, sino también como padres, en lo natural, y saber cuál es la forma en la que nosotros tenemos que conducirnos. Miren qué importante, porque eso también lo ministra la mesa del Señor. A los que le recibieron, les dio la potestad, les dio el gobierno, les dio la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Y es bueno que podamos entender, llegar a ser hijos de Dios, porque los hijos también necesitan evolucionar. Y si la Biblia habla de hijos, trae implícito de que hay un Padre. Y nosotros esas cuestiones, con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo,
le vamos a rogar que nos haga comprender todas estas cosas. Amén. Somos hijos, somos padres, pero también tenemos un Padre, que es el Señor. La Biblia deja ver que nosotros somos tripartitos, así como el Señor es uno, pero tiene tres personas. Es un Dios trino, es un Dios que tiene tres facetas, pero que sigue siendo uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos tienen ese conocimiento? O alguna vez lo han escuchado seguramente. Bueno, el hombre también, en su faceta natural, es cuerpo, alma y espíritu. Entonces Dios justamente viene a cubrir esas tres facetas. El Señor viene a cubrirnos y a ministrarnos de forma integral. No deja ningún cabo suelto el Señor. Por eso es una bendición que abramos nuestro corazón, que por un momento dejemos de razonar, porque dice la Biblia que la mente del hombre es una mente finita y la mente de Dios es una mente infinita. La Biblia dice que nuestros pensamientos son menores que los pensamientos de Dios y que son más bajos, porque dice que sus pensamientos son más altos y son mejores. Es más, Él proyecta en nosotros cuando tenemos al Señor y nos dice que tenemos la mente de Cristo. O sea que hay un lugar en donde el Señor puede aterrizar, por ponerlo en esta palabra, con sus pensamientos sobre nuestros pensamientos, para que nuestra vida tenga plenitud. Entonces, tenemos padres para nuestro espíritu, porque dice que Dios es el Padre de los espíritus. Tenemos nuestros padres biológicos que nos engendraron y nos hicieron que tengamos un cuerpo. Amén. Usted tiene un cuerpo, hermano. Usted me mira medio raro pero también tenemos, dijimos, espíritu, cuerpo y... miren qué interesante eso. ¿Quién será el que cubre esa faceta de nuestras vidas? El Padre espiritual que el Señor concede para que nosotros seamos ministrados en nuestra alma. Por eso hay una paternidad espiritual. En este caso, en esta iglesia, en esta congregación, en esta casa, me toca ejercerla a mí. Nosotros no tenemos problemas en reconocer, dice la Escritura, a Dios como Padre. No hay problema, decimos Dios es Padre, no tenemos ningún conflicto con eso. Salvo que nos declaremos ateos. Pero no, hay algo que es aún ilógico en declararse ateos, porque declararse ateos es justamente reconocer de que hay Dios. Simplemente nosotros no lo tomamos o no creemos en su gobierno. Pero sí se cree. Porque teos es Dios. Entonces, a es no Dios. Entonces, Dios está. Simplemente nosotros no queremos aceptar. Pero su existencia es genuina y es verdadera. Y tampoco tenemos problemas en reconocer, en saber que tenemos un padre del cuerpo, un padre biológico, alguien que nos engendró. Insisto, yo no sé cuál es la situación personal de cada uno, no me voy a detener en eso porque no es el kit de la cuestión. Pero todos sabemos que tenemos un padre. Alguien nos engendró. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, el alma necesita ser ministrada y cubierta por una paternidad espiritual que el Señor designa como una delegación para que usted y para que yo, para que cada uno de nosotros seamos ministrados. Ahora, ahí quizás tenemos algunos conflictos, ahí quizás tenemos algunas cuestiones que necesitan ser ministradas, muchas veces sanadas y a veces aceptadas. Porque nosotros, insisto, no tenemos problemas
en creer en Dios, en creer que tenemos un Padre, pero muchas veces nos cuesta entender que el Señor nos provee una paternidad en el orden espiritual. Por eso estamos en este lugar. Se lo voy a poner así, por eso usted está ahí y me escucha, con amor. Algunos sí, algunos no, algunos se duermen. Pero bueno, ¿qué va a hacer? La vida es así. Entonces, lo que yo quiero aperturar por medio de la mesa del Señor, porque la mesa del Señor es una habilitación. El Señor quiere hacernos entender que necesitamos recibir de esa manera la administración que se nos es impartida. Porque si somos hijos, nosotros estamos aceptando identidad. Y alguien nos dio esa identidad. Entonces tenemos que aceptar la paternidad que se nos ha sido designada. Y yo les puedo asegurar que la situación espiritual de cada uno de nosotros cambia cuando aprendemos a mirar de esa forma. Cuando no hay egoísmos, cuando no hay situaciones en las cuales no dejamos que nadie nos enseñe, nos diga nada. Y puede haber un sí, o puede haber una aceptación, o puede haber obediencias que son falsas, que simplemente decimos sí, pero después hacemos lo que mejor nos parece. Y la realidad es que eso en una casa, vamos a ponerlo en el orden natural, eso es muy fácil de identificarlo. Y créanme que en el orden espiritual también. Por eso muchas veces nosotros no aceptamos correcciones, no aceptamos ministraciones, que en definitiva están en la palabra de Dios, como Padre. Y que esa proyección el Señor quiere que la entendamos de este lado de la eternidad, porque entonces no vamos a poder entender a Dios como Padre. Muchos están atados, muchos no se manejan en libertad porque quizás su relación con su Padre en lo natural no fue la esperada. Entonces, difícilmente podamos mirar a Dios como Padre y difícilmente usted me pueda ver a mí en ese oficio, como un Padre espiritual. Entonces, miren la importancia de rogarle al Señor ser sanados. Entre muchas cuestiones que ministra la mesa del Señor, la mesa del Señor, y valga la redundancia, ministra sanidad. Dice que muchos andan enfermos en el orden espiritual y necesitan ser sanados. Es más, muchos han venido y muchos han pasado por situaciones traumáticas dentro de la iglesia. Eso no significa que la iglesia en el orden espiritual sea mala, sino que muchos dentro de esos lugares quizás las cosas no las hicieron bajo la luz de la palabra y dañaron. Pero el fin de la iglesia, el objetivo de la iglesia no es ese. Y yo sigo creyendo que la iglesia es el mejor lugar en el cual nosotros podemos estar, la iglesia de Cristo, en donde reina el Señor, en donde cada uno de nosotros, si estamos siendo alumbrados por la palabra y nos esforzamos por mantenernos bajo esa cobertura y bajo esa luz, y en ese camino las cosas tienen que funcionar conforme Cristo. Por eso, mi amado, en el nombre del Señor y bajo la unción del Espíritu Santo, deja que el Señor sane esa área y recibilo como Padre. Entonces aún vas a poder sanar dolencias que quizás has tenido de tus padres biológicos. Y entonces vas a poder recibir la administración del Señor de parte de la paternidad como delegación que el Señor ha puesto en esta casa. Amén. Eso es importantísimo, porque en la mesa, si hay una mesa, miren cómo está todo concatenado, está todo linkeado, por utilizar una expresión de este milenio. Casa, hijos, mesa. Si hay una casa, hay un padre. Si hay hijos, hay un padre. Y si hay una mesa, hay familia.
De esa manera tenemos que aprender a mirar, porque no vinimos delante de un acto litúrgico y solamente religioso donde hay que llevar adelante la copa, el pan, como una cuestión meramente religiosa, sino que nosotros estamos delante de la mesa del Señor, que el Señor ha provisto en ese orden, para que nosotros podamos ser beneficiados de todo lo que fluye y se desprende de lo que el Señor ha dejado para nosotros como una herramienta espiritual para poder estar firmes, para poder sanarnos, para poder liberarnos, para poder esperar al Señor. Porque si nosotros estamos en este lugar y estamos participando de la mesa, nosotros le estamos esperando. Quizá usted no lo sabía o no lo había mirado de esa forma, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que anunciar la muerte del Señor, llevar adelante la participación de esta mesa. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces, es más que vestirnos bien, que acercarnos, porque hay que en la Santa Cena no puede faltar. No hay que faltar nunca, mi amado. Hoy, claro, es más especial por el recordatorio y por la función y por el carácter que nosotros le damos. Porque el Señor dijo, ustedes tienen que hacerlo. Y conforme lo que nosotros hagamos y de la manera que lo hagamos, estaremos honrando al Señor. Porque si lo hacemos simplemente, insisto, como un rito, quedará ahí, en lo natural. Por eso cuando usted participe del pan y participe de la copa, piense en los beneficios que el Señor dejó por medio de la mesa. Piense en el sacrificio, piense en que el Señor fue mutilado por usted y por mí. Y que fue necesario. Y que nadie lo llevó a ese lugar. Él fue por su propia voluntad. Aleluya. Cuando nosotros miramos la mesa de esa forma, venimos y nos presentamos de otra forma. Levantamos adoración. Cada uno de nosotros somos un altar. No estamos esperando a ver qué es lo que va a suceder en la congregación. Yo estoy esperando con ansias lo que yo voy a hacer para Dios. Porque yo soy su altar. Y recuerdo y miro que en esa mutilación el Señor dice que derramó hasta la última gota para que mi vida tenga salvación, para que haya vida eterna, para que haya perdón de los pecados. Porque donde hay pecado hay muerte. Porque dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Es vida. Entonces cada vez que me acerco a Jesucristo, en este trono de la gracia, una vez más yo alcanzo misericordia. Y nadie puede detener, nadie puede parar la obra redentora del Señor. Por eso en este tiempo, en esta mañana, no sé cuál es tu condición, pero mientras estemos ministrando, reflexioná sobre el poder, sobre la unción, sobre lo que Jesucristo ha hecho. Y si hay alguna situación en la que estás cautivo, en el nombre del Señor venga liberación de parte de Jesús. Y si hay pecado, arrepentite en esta hora y acércate confiadamente. Solamente un hijo se acerca confiadamente a su padre. Porque un hijo no se acerca confiadamente a un extraño, a no ser que no encuentre en el Padre motivos suficientes, una confianza suficiente para poder acercarse.
Pero yo creo en el orden espiritual y así como debe ser en el orden natural, el Señor es un Padre presente. El Señor trae seguridad. El Señor me abraza, entonces yo me acerco confiadamente. Un hijo se acerca a su padre confiadamente. Y yo digo amén. A los que le recibieron. ¿Hay alguno que tenga que recibirlo? Recíbalo hoy. Ninguno de los que estamos en este lugar estamos porque somos perfectos, porque hacíamos las cosas bien. Todo lo contrario. Es más, muchos de nosotros todavía no estamos haciendo las cosas bien, pero estamos en el mejor lugar, en un lugar de perfeccionamiento, donde el Padre instruye a los hijos y donde los hijos buenos se esfuerzan por llevar adelante una vida conforme a la salvación que ha venido. Miren qué importante que es comprender esas cosas y la bondad del Señor. Y una vez que el Señor nos alcanzó, que fuimos engendrados, que nos hizo sus hijos, nos dio identidad. Y la mesa es una mesa para siempre. Por eso en el nombre del Señor comienzo ministrando que estamos en la mesa para siempre. Los hijos permanecen en la casa para siempre. Para siempre. Y en la mesa espiritual el Señor ministra y dice: ustedes, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y yo le resucitaré en el día postrero. No hay muerte para el que cree en el Señor. Hay vida eterna, vida para siempre. Un lugar, unas moradas eternas. Esa condición no me la puede quitar nadie. Yo tengo que estar posicionado en el lugar correcto, en una casa y con un Padre. Entonces tengo la seguridad de que eso será para siempre. Y yo digo amén. La Biblia deja ver como figuras en el Antiguo Testamento cuestiones que son principios para nosotros como iglesia. Deja ver por medio de figuras, deja ver por medio de sombras, cuestiones que nos atañen a nosotros y que hacemos bien en mirarlas de esa manera, no de forma natural, sino de forma espiritual, bajo los principios que la Escritura, que la Biblia, que su palabra nos deja ver, para entonces nosotros poder ser abrazados, adquirir, aceptar de forma correcta lo que el Señor nos traslada. Y en la mesa del Señor, lo primero que nosotros alcanzamos es misericordia. Misericordia del Padre a los hijos. No nos olvidemos de que Él envió para que nosotros le podamos recibir y que podamos ser hijos. Coherederos juntamente con Cristo. En esa faceta, Cristo se presenta como un hermano mayor, pero la Biblia también dice que Él es Padre. Y la Biblia también dice que Él es hermano. Y la Biblia también dice que Él es hijo. Entonces nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios en cada una de sus facetas y permitir que nuestro corazón sea abrazado con esa verdad. Entonces habrá libertad. En 2 de Samuel, en el capítulo 9, en el verso 7, la Biblia narra una historia donde el protagonista o los protagonistas son el rey David, que es figura de Cristo, donde aparece Jonatán como su amigo. Jonatán era el hijo de Saúl, que era no solo el primer rey de Israel, sino que era el padre espiritual de David. Entonces David comprendía lo que era paternidad, no solo en el orden espiritual, sino también en el orden terrenal. Y entonces veía a Jonatán más allá de una amistad como hermano. Y donde hay padres, donde hay casa, donde hay hermanos, hay pacto.
y hay situaciones que suceden y acontecen en el orden espiritual. Y el Señor las traslada y por medio de la revelación nosotros las recibimos con agrado, porque no son gravosas. Entonces, en el orden natural hubo un cambio de reinado. Dice que, relata la Biblia que matan a Saúl, matan también a Jonatán el hijo. Y dice que había una descendencia y el nombre de su descendencia era Mefiboset, que en muchos órdenes se presenta como la iglesia. Y que quedó ahí, aparentemente desterrada, porque dice que en la antigüedad, cada vez que había un cambio de reinado, se asesinaba a todos los de las dinastías, para que no quede nadie que pueda reclamar el reinado, porque era por herencia. Entonces, mientras se estaba llevando adelante ese traslado en lo natural, había un traslado en lo espiritual. Y si bien transcurría algo en el orden natural, también paralelamente transcurren cosas en el orden espiritual. Y eso es lo que tenemos que aprender a mirar como iglesia. Entonces, en esa dinastía había familia que era de Saúl, que eran familia de su hijo Jonatán. También estaban sus nietos, que estaban siendo cuidados en el palacio, y dice que fueron a eliminar a todos los de las dinastías. Y dice que estaba una cuidadora de Mefiboset, y lo pongo en contexto. Mefiboset era el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, Jonatán amigo de David, su hermano en el orden espiritual, y David, el que iba a suceder en el trono a Saúl. E iba a tomar el lugar de rey. Entonces, por un lado estaba la transición del reinado y por otro lado estaba una situación de muerte, donde se perseguía a todas las dinastías hasta querer eliminarlos. Y dice que esta mujer estaba cuidando a Mefiboset, el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, que se le buscaba ¿para qué? Para matarlo. Y dice que esta mujer, entre que corría, yo se lo estoy resumiendo, se tropieza, llevaba al nieto de Saúl y se cae, se lastima, queda lisiado, pero pudo escapar. Entonces, transcurre la historia, sigue la narración, toma el reinado David, que la Biblia en muchas ocasiones lo presenta como figura de Cristo. Y dice de esta forma la Escritura, en ese pasaje en 2 de Samuel, en el capítulo 9, en el verso 7, tengo la versión Reina Valera, y dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y miremos ahí por qué la Biblia menciona tu padre. Haré misericordia. Está hablando de Jonatán, padre de Mefiboset, el pequeño que había escapado, que más allá de que se había caído de los brazos de su cuidadora, pudo escapar, pero que quedó lisiado de los pies. A él fue a buscar el rey, a Mefiboset. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Yo digo amén. Miren cómo alguien que ha recibido misericordia entiende que tiene que trasladar misericordia. Viene Jesús en el Sermón del Monte y dice, el que quiere misericordia, sea misericordioso. ¿Hay misericordia en la casa? Qué bueno que en esta casa, en esta congregación, en este tabernáculo, en nuestras vidas y en nuestro hogar haya misericordia. Haya misericordia. Siempre. Siempre. Que no pase desapercibida la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. ¿Por qué?
Punto número 1, porque en la casa y en la mesa hay misericordia del Padre para los hijos. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 3. Ahí, unos pasajes anteriores. Vamos a narrar cómo transcurre la posición en la que traslada esta verdad del Señor por medio de David. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 3. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Mira, nombra casa nuevamente. La importancia de la casa. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Pregunta. ¿Qué hacía un reinado cuando tomaba el lugar de otro reinado? Mataba a todos los de las dinastías. Ahora se presenta el rey y hemos hablado que él le dice a la otra descendencia, a la que debería ser eliminada, a la que no tenía posibilidad, a la que estaba fuera, representada en Mefiboset, que ya no se encontraba en la casa, se encontraba en otro lugar y ahora lo vamos a leer en dónde se encontraba. Pero él sigue mencionando, yo voy a tener, quédate tranquilo, se presenta. Lo mandan a llamar a Mefiboset para que se presente delante del rey. ¿Se imagina esa situación? Alguien que conocía lo que acontecía con todos aquellos que eran de la familia del otro reinado. ¿Qué es lo que esperaba Mefiboset de parte del rey? Sin embargo, ¿qué hizo David? Tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Porque en la casa y en la mesa, porque dice, ciertamente, quédate tranquilo, yo voy a hacer misericordia por tu padre. Porque entiendo el principio espiritual. Yo voy a trasladarte misericordia. Y no solo eso, no solo eso. Estando fuera yo te traigo dentro de una casa para que comas en mi mesa para siempre. Por eso en la casa y en la mesa hay misericordia del Padre para los hijos. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Verso 12, había un siervo de la casa de Saúl, nuevamente menciona casa, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Siba era un siervo de la casa de Saúl, alguien que servía, que conocía los movimientos de esa familia, que también lo alcanzó esa misericordia, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Pero imagínense la situación, porque todo aquel que venía al rey, el rey tenía la potestad, la soberanía de hacer que viva o hacer que muera. Bendito sea el Señor que en su soberanía, que en su potestad eligió que nosotros vivamos. Bendito sea Jesús, que es rey, pero es rey de reyes, pero también es Señor de señores y también es un Padre bueno. El rey le dijo, ¿ha quedado alguno? Y me imagino así iba diciendo, ¿qué le contesto? ¿Qué le contesto? ¿Obedezco al rey? ¿Cuido a Mefiboset? ¿Le digo dónde está? ¿Le digo que vive? ¿Le digo que no vive? ¿Y si mañana se da cuenta de que vive y yo lo escondí? Porque hoy miramos y decimos que es simple la decisión de entender lo que es casa, de entender lo que es padre, de lo que es entender ser hijos. Es un trabajo, es un sentido de pertenencia. Trae beneficios ser hijo. Trae cuestiones que muchas veces se van a tornar difíciles. Pero qué bueno es tener una casa y qué bueno es tener padres y qué bueno es entender esos principios, porque entonces se activan, insisto sobre esta palabra, se activan en nosotros todos los beneficios, sea cual fuese la condición en la que nos encontremos, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Por el simple hecho, y digo simple hecho no por disminuirlo,
pero sí para que podamos comprenderlo por el simple hecho de ser hijos. De ser hijos. Y yo digo amén. ¿Eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios, no misericordia de los hombres, no misericordia a mi manera, no misericordia como la comprendo, donde las cosas que quizás no están bien, yo las meto en ese cajón y oficio misericordia, una misericordia que quizás no está acorde a lo que determina el Señor. Por eso cada vez que nosotros hagamos misericordia, tengamos presente que esa misericordia tiene que ser de parte de Dios. Porque si no, tampoco estaremos comprendiendo la gracia de Dios, que la gracia de Dios es compromiso. Y muchas veces, como creyentes, nos manejamos creyendo que como la misericordia de Dios es de siempre y para siempre, podemos hacer lo que mejor nos parece. Total, Dios tiene que tener misericordia. Y es como nuestro escudo, de una forma incorrecta, la misericordia que manejamos. Entonces, como manejamos una misericordia incorrecta, también a la hora de tener misericordia, nosotros muchas veces erramos a la manera en la cual procedemos. Porque la misericordia trae implícita que debe ser de parte de Dios. Porque si David debió oficiar misericordia según los hombres, él comprendía muy bien que Mefiboset no merecía misericordia. Merecía la muerte. Porque no solo está la misericordia, sino que dice que conviven la justicia y la misericordia. Y el Señor lo presenta de esa forma para con nosotros, que mayor es la misericordia. Porque oficia bondad, pero no deja de haber justicia. Por eso la misericordia tiene que ser misericordia de Dios. Porque si nosotros simplemente miramos con justicia, dice que nosotros no podríamos haber alcanzado salvación. Porque la justicia dice que nosotros no teníamos parte, ni tierras, ni heredad, ni pacto, mucho menos tener una casa, mucho menos tener un padre, mucho menos sentarnos a la mesa. Porque dice que conforme a nuestras obras fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor envió al postrer Adán, al que nos libra, al que perdona y al que oficia misericordia. Porque la justicia es del Señor y Él, dice la Escritura, hará justicia. Pero en una casa debe haber misericordia de Dios. ¿Hay alguien a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Número 2. Los hijos tienen que estar en la casa con los padres. David, de alguna forma, en el orden espiritual, adoptó a Mefiboset. Y llamativamente, nosotros, los gentiles, los que no teníamos ni casa, y ni éramos pueblo, ni teníamos posibilidad de estar sentados a la mesa, dice que el Señor nos adoptó como hijos y que de dos pueblos hizo uno. Y entonces hoy nosotros no somos los imposibilitados, no somos los lisiados, nosotros somos los que el rey mandó a llamar, los que nos adoptó, y ahora no solo nos mandó a llamar el rey, sino que Él viene como padre y nos dice: vas a estar sentado a la mesa, a mi mesa, para siempre.
Para siempre. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Por eso los hijos tienen que estar en la casa. Para siempre. Y cumplida la mayoría de edad, tienen que buscarse un trabajo en el orden natural y comenzar a proyectar poder tener su propia casa, su propia familia, pero no dejan de tener padres. Insisto, es fácil, entre comillas lo digo, comprender estas cosas en el orden natural, pero en el orden espiritual es un poquito más complejo y la iglesia lo tiene que comprender de manera espiritual. Para no andar en cualquier lugar, ni estar en cualquier casa. Porque los hijos tienen su casa. No pueden andar de casa en casa. Porque tienen padres. Miremos lo que dice la Escritura con respecto a esto. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? El verso 4, el rey le preguntó nuevamente. Cuando el rey pregunta por primera vez si quedó alguien, él le contestó: sí, hay uno, Mefiboset. Entonces miren lo que dice David. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque yo estoy buscando a quien hacer misericordia. Qué hermoso eso. Qué hermoso que la iglesia, conforme lo que le fue trasladado por medio del Padre, no esté buscando a quien hacer justicia ni a quien juzgar, sino a quien hacer misericordia. Miren, si nosotros tendríamos esa mirada de buscar a quien hacer misericordia. ¿A quién poderle hacer misericordia? ¿Dónde está ese hijo? Porque menciona a Saúl como padre, menciona a Jonatán como padre. Y él dice que hizo un pacto espiritual de cuidado de los hijos. Insisto, porque un padre tiene especial cuidado de sus hijos. Le preocupó a David que haya un hijo y no esté en la casa, y no esté en el lugar en el que tiene que estar. ¿Dónde está? Lo he dicho en varias enseñanzas y en varias predicaciones. ¿Dónde estás? Hijo, hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mire lo que dice la Escritura, interesante. Y Siba respondió: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Estaba en otra casa. Pero la Biblia deja ver que Lodebar no era un lugar lindo, hermoso. Lodebar era un lugar de angustia. Lodebar era un lugar donde estaban los desamparados. La vergüenza reinaba en aquel lugar. Estaban los desprovistos, estaban los huérfanos. Entonces, cuando le dijeron eso, David dijo: esa no es su casa. Ese no es el lugar correcto donde tiene que estar. No es beneficioso que permanezcas en ese lugar que vos tenés como casa. Y ya no hablo simplemente de este lugar como casa, hablo en el orden espiritual. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu casa? ¿A quién considerás como padre? Porque muchas veces estamos en lugares, muchas veces estamos en Lodebar, creyendo que estamos bien, lisiados de los pies, sin poder caminar.
y nadie nos viene a rescatar. Pero qué lindo cuando dice el salmista, Dios se ha acordado de los olvidados. Y Él ha proclamado fiesta en la casa, pero fiesta del Señor. Porque manda llamar a los hijos. A veces podemos estar físicamente en un lugar que se levanta como una casa, pero nosotros en nuestro corazón, en esta casa, estando en Lodebar. Buscando, mirando, viendo qué lugar es mejor, conforme a mi condición. Porque la condición de Mefiboset era una condición de muerte. Entonces él decía, si yo no morí, este lugar. ¿Se entiende lo que voy? A veces no necesariamente. Decimos, pero bueno, por lo menos, qué sé yo. Por lo menos estoy vivo. ¿Pero cómo? En el chiquero, siendo hijo. ¿Dónde está? Eso solamente lo piensa, eso solamente viene como una preocupación a un padre. ¿Dónde está? Está en una casa. Sí, pero ¿en qué casa? ¿Bajo qué gobierno? ¿Bajo qué cobertura? David, que conocía cada rincón de su reinado, no dijo, qué bueno, está en una casa, lo están cuidando. No, está en Lodebar. Hay que traerlo. Hay que sacarlo de ese lugar. Hay que sacarlo. Que el Señor nos haga ver, iglesia, la bendición de tener casa, la bendición de que el Señor nos llamó, la bendición de que oficia como Padre, la bendición de que Él nos permite estar sentados a la mesa para siempre, pero no olvidarnos que hay muchos que están en Lodebar y que conforme la unción que ha depositado en nosotros, la unción de entender dónde están los que todavía no tienen casa, los que todavía no tienen padre, los que están ajenos a Dios, poder decir, hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia y aún salir de este lugar a buscar a los que están en Lodebar. Que ya no miremos a nuestros familiares que no conocen al Señor, a nuestras familias que no conocen al Señor, a nuestros amigos que no conocen al Señor como que están en un lugar bueno, correcto, porque más o menos tienen un buen auto, más o menos un buen trabajo y les va más o menos bien en la vida. Pero muchas veces dentro de esos hogares hay angustias, hay depresión, hay muerte, hay situaciones que realmente son catastróficas. Y por sobre todas las cosas no hay salvación, porque la salvación solamente viene de Jesucristo, del Rey. De alguien que quiere trabajar para que nosotros un día, conforme comprendemos lo que significa casa en este lugar, vamos a comprender lo que significa casa en aquel lugar. Y vamos a querer estar en aquel lugar para siempre. Porque un día, mis amados, todos abandonaremos este tabernáculo, este cuerpo físico. Todos abandonaremos este cuerpo. Pero bendito sea Jesús, que dice que Él está levantando otro cuerpo, otra casa, otro tabernáculo, no hecho de manos, sino construido por Dios. El creyente no muere. El creyente simplemente duerme hasta que se dé la orden, el llamamiento de Jesucristo para que venga a buscar a los suyos, para que en donde Él está, nosotros también estemos en casa con el Padre. Amén. Los hijos tienen que estar en la casa. Número 3, segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1
dijo David, ¿ha quedado alguno, otra vez pastor, ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Saúl padre, Jonatán padre, David padre. No solo rey. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue, ya lo aceptó, ya le dijo a Mefiboset, quédate tranquilo, yo no te llamé para matarte, yo te llamé para darte vida. Yo te saco de una casa de muerte, una casa olvidada, y te pongo en la casa en la que vos tenés que estar, porque yo hice pacto de padre con tu padre. Y el Señor no se olvida. El Señor no se olvida. El Padre y yo uno somos, dice el Señor, dice Jesús. Entonces, uno son los oficios, los atributos, las voluntades son las mismas, porque Él es Dios. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de su casa, yo se lo he dado a su hijo, al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá para siempre a mi mesa. Pero el hijo de tu señor, acá están los hijos de Jesucristo, pero los hijos de tu señor comerán para siempre a mi mesa. A mi mesa. No solo que no fue olvidado, no solo que fue rescatado de casas que no eran las correctas, no solo que lo mandó a llamar, no solo que no lo mató, sino que le dio vida, sino que por ser hijo le correspondía herencia. No fue abortada la herencia por ser hijo. En la casa del Padre hay abundancia y también hay herencia. Dijo el pródigo cuando volvió en sí, volveré a la casa de mi Padre. Volveré a la casa de mi Padre. Porque en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Hay abundancia de pan. Aleluya. Pero hay herencia. El hijo tiene herencia. Los hijos tienen herencia. ¿Usted es hijo? Tiene herencia. Porque el Señor lo mandó a llamar. No importa lo que digan otros. El Rey te mandó a llamar. Y el Rey te hizo partícipe de su casa, de su señoría, de su señorío, perdón, de su paternidad, y te permite sentarte a la mesa. No lo quiso agasajar un día, que seguramente estaría bien, y le hubiese dicho todo lo que era de él, devuélvanselo y que comience una nueva vida, y ustedes lo van a servir. Y Siba dijo, zafé de morir y encima, sí, no hay problema, que usted diga. La herencia afecta a toda tu descendencia, afecta a todos los que están alrededor tuyo. Los que somos hijos del Señor tenemos la unción para afectar de forma positiva a los que están cerca nuestro. La Biblia menciona de que Siba también tenía familia y ellos también fueron afectados. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá para siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, todos adentro. Siba también, por ser padre, por ser siervo, afectó a toda su familia, afectó a todos sus hijos. Miren la importancia de lo que el Señor traslada.
Entonces tenemos que posicionarnos y rogarle al Señor en este tiempo nos haga entender la importancia de la paternidad que el Señor nos da. La paternidad trae una implicancia y está íntimamente relacionada con casa y con la mesa, con cobertura y con intimidad con el Señor. Y nos posiciona como hijos. En una de las veces que el Señor se presenta en la figura de David a Mefiboset, Mefiboset le dice: ¿quién es este perro muerto para que vos te presentes? Porque así eran identificados los que no pertenecían al reinado ni al pueblo. Porque el Señor, en una ocasión, está delante de una mujer a la cual Él le dice que los panes son ¿para quiénes? Para los hijos. Pero le dice algo más el Señor, no para los perros. ¿Se imagina al pastor diciéndole: perro? Porque no se comporta como hijo. Se va corriendo a buscar. Pero miren la importancia. El pan es para los hijos. El pan es para los hijos. Ahora el Señor apertura su paternidad para que nosotros le recibamos y que tengamos la potestad de ser hijos. Miren qué lindo eso. No estamos excluidos, por el contrario. Acerquémonos, porque la mesa del Señor representa ese acercamiento, esa intimidad, y que podamos ser hijos. Amén. La mesa del Señor, lo hemos hablado también esto, pero me encanta que podamos no solo repetirlo, sino que quede ahí y siga trabajando en nuestros corazones. Desde un principio el Señor pone esa figura de lo que para nosotros hoy es la mesa, porque nosotros hoy entendemos que Cristo es nuestra Pascua. Nosotros no la celebramos como la celebra el pueblo judío, porque nosotros no somos judaizantes, nosotros somos la iglesia de Cristo, en otro orden, con un nuevo pacto, que dice que encima es un pacto mejor y es un pacto mayor. ¡Aleluya! Entonces no celebramos la Pascua como el mundo la celebra. La celebramos porque tenemos a Cristo, y esto representa, porque esto es Cristo mismo, su cuerpo, su sangre. Miren qué interesante. Aun cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, mandó a que se reúnan. Había algo ahí que estaba aconteciendo aparentemente. Se estaban olvidando del principio de casa y de paternidad, más allá de que tenían casa y de que muchos eran padres y que seguramente muchos eran hijos. Entonces el libro de Éxodo deja ver ahí, en el capítulo 12, que el Señor les pide que para participar de lo que representaba la mesa, tenían que reunirse en sus casas, pero no en cualquier casa, sino que en casas paternas. No podían estar dispersos en cualquier lado. La familia tenía que estar reunida, cada uno de los hijos con sus padres, y ahí sacrificar un cordero. Tenían que comer todos y con la sangre pintar los dos postes de las aberturas de esa casa, y también pintar con la sangre de ese cordero el dintel.
que es la figura de la cobertura, del partimiento del Cordero, y nuestro Cordero es el Señor, sin mancha, perfecto. Y esa sangre nosotros la ponemos en nuestra casa. En el orden espiritual nosotros somos rociados con la sangre de Cristo. Pero ese inicio, esa orden primeramente, el Señor la dejó ahí para que nosotros comprendamos que el mejor lugar en donde podemos participar de la mesa es en la casa del Padre, como hijos y entre hermanos. Amén. Termino y adoramos al Señor y participamos de la mesa. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 13. Pónganse de pie, amados. Vamos a... No se lo dijo una vez, no se lo dijo dos veces, se lo dijo 3 veces. Para que le quede claro a Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, donde estaba la presencia de Dios. Moraba Mefiboset en la iglesia. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Cuando lo hacía, siempre comía Mefiboset a la mesa del rey. Mis amados, usted y yo fuimos llamados para comer siempre a la mesa del rey. Por eso vamos a participar y vamos a hacerlo con gozo. Porque si usted hoy está participando de estos símbolos, es porque es hijo, es porque ha reconocido a un padre, es porque se goza de estar en casa, es porque se goza de estar con sus hermanos. Amén. ¿Se gozan de estar con sus hermanos? Lo voy a cansar, mi amado. Porque para que usted pueda ser reconocido en el orden espiritual, la Biblia dice que en esto conocerán que son míos, en que se aman los unos a los otros. La única iglesia que va a ser levantada es Filadelfia. Y Filadelfia es amor fraternal. Si usted no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no ve? Es más, se dice, el que no ama a su hermano se convierte en homicida, en un asesino. Entonces, mientras va recibiendo el pan y la copa, mira a tu hermano con alegría, con gozo. Y si te animás a decirle, somos hijos, mira vos, mira lo que representó esta mesa. El Señor hoy nos dice una vez más, en la mesa, para siempre, para siempre, para siempre. Amén. Mateo capítulo 26, verso 26 dice que el Señor mandó a sus discípulos a que buscasen una casa. No era en cualquier lado. Usted lea después los pasajes anteriores y le preguntaron, ¿dónde quiere que preparemos? ¿Dónde quiere que celebremos la Pascua? Que nosotros entendemos ahora, ¿no? Vayan a la casa de tal hombre, vayan a la casa de tal hombre, vayan a la casa y en ese lugar nosotros vamos a celebrar. Nosotros estamos en casa y nosotros vamos a celebrar la mesa del Señor. La vamos a celebrar con el Padre, como hijos y entre hermanos. Y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Bendecimos el pan. Bendecimos a Cristo. Porque si los que nos antecedieron comieron del Cordero y fueron cubiertos y fueron liberados y fueron sanados y fueron preparados para una salida gloriosa, nosotros comiendo del Cordero
vamos a ser sanados, vamos a ser liberados y habrá una preparación para que un día estemos en la casa del Padre. Así como estamos hoy, un día estaremos en la casa. Comemos en casa, comemos al Cordero, comemos al Señor. ¿Usted tiene gozo igual que yo? Dijo también: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y el 27, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión, para el perdón de los pecados. El Señor viene en esta mesa como Padre, oficiando el perdón de los pecados. Él hoy te perdona una vez más. Por eso nos acercamos confiadamente, porque si hay pecado hay muerte, pero donde hay arrepentimiento, donde dice que si nosotros nos apartamos, alcanzamos misericordia. Pero la dádiva de Dios, el vino nuevo, el gozo de la iglesia, que es Cristo, a los cuales cada uno fuimos enviados para que podamos beberla, entonces formamos parte del nuevo pacto. Y miren lo que trae este nuevo pacto. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre. Aleluya. Paternidad espiritual. Celebramos que estamos en casa. Celebramos que tenemos vino. Celebramos en casa, entre hermanos, y bebemos todos de la copa de la salvación, de la copa de Jesucristo, de esa sangre que sigue teniendo poder y virtud para limpiarnos. Amén. Y le damos gracias al Padre, le damos gracias al Hijo y le damos gracias al Espíritu Santo. Él está aquí, mis amados. Cada vez que nosotros anunciamos su venida, viene gozo, viene alegría, viene celebración. Y nuestra adoración sube como un incienso delante de la presencia del Padre. Celebramos a Jesucristo bajo la unción del Espíritu Santo, porque Él nos ha dicho que el único camino al Padre es Jesucristo. Nosotros te esperamos, Señor, porque así como nos has prometido, tú no mientes. Tus promesas son sí y son amén. Tus promesas son fieles y verdaderas. Tus promesas no cambian. Aleluya. Por eso, todos juntos, en este tiempo, vamos a adorarte, vamos a celebrar y vamos a darte gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, pero también por lo que harás. En el nombre de Jesús.
Amén, amén. Decirle con tus palabras, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, papito Dios, te adoramos, te exaltamos, no me quede nada. Todos, eso es, grandes y chicos adorando al Señor. Toda la familia, levanta tu voz, vamos. Buenos Aires de esta adoración al Rey. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, te amo, Dios de mi salvación.